desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, deporte del motor por excelencia. En esta ocasión nos vamos a ir a Hungría, vamos a comentar lo que ha pasado en el Gran Premio de Hungría y vamos a comentar alguna noticia. Tenemos un pequeño parón en este calendario tan especial del 2020 antes del siguiente salto, que será Gran Bretaña, con el doble Gran Premio de Gran Bretaña y Gran Premio del 70 aniversario, que es nuevamente en el circuito de Gran Bretaña y que nos ocuparán pues las dos primeras semanas de agosto. Para hablar de lo que ha pasado en Hungría y de estas noticias, hoy no estamos todos, pero sí que tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Pues sí, primer premio casi pasado por agua de la temporada. Hablábamos el otro día de alguien, no sé quién de los dos preguntó, de los tres preguntó por meteorología si habíamos mirado algo y teníamos ahí esas posibilidades y bueno, para la carrera no daban, pero al final pues ahí estuvimos en la... De todas formas, afectó, que es lo más interesante. Y tenemos también a Emma. Muy buenas, Emma. Hola Dani, hola a todos. Pues sí, el tema del agua yo creo que ha debido llover con afectación a clasificación en carrera en estas tres primeras carreras grandes premios del año que igual en los últimos 5 años de temporadas de Fórmula 1. Bueno, mientras la cosa sea en clasificación y en carrera yo no tengo problema. No me gusta mucho que sea un triste libre ahí perdido tal, pero bueno. Sí, y además, bueno, es una época curiosa, ¿no? Para que esté lloviendo en pleno julio, que tengamos este tiempo así un poco inestable en Europa, que no suele ser lo más habitual. Hemos cambiado los grandes premios un poco de fechas y no era algo esperable. Pero bueno, nos vamos a meter primero, vamos a empezar con las noticias y tenemos confirmación para 2021 del equipo Williams, confirma a Latifi y a Russell. Si no recuerdo mal, bueno, o sea, es una confirmación de que alguno ya tenía contrato, con lo cual, para esas fechas, con lo cual no hay así mucha sorpresa. Con esto, pues ya tenemos al equipo Williams confirmado, ya nos quitamos un posible rumor, run o lo que sea de delante. E incluso, bueno, yo creo que alguno de estos entraba en algún tipo de quiniela o en algún tipo de idea, ¿no? De qué es lo que haría, por ejemplo, en Russell o con algunos de los futuros fichajes que se están barajando, que se han barajado en estos días en otro tipo de equipos. Sí, yo la verdad que no tengo mucho que comentar al respecto. Lo único que, bueno, sobre todo con Russell, que tiene una afectación con Mercedes, porque él sigue siendo piloto Mercedes pese a que está en Williams. Pues viendo esto, evidentemente la historia de ver a Russell en Mercedes, al menos en 2021, no se va a dar. Y en cuanto a Mercedes, lo que parece más de sentido común es que continúen tanto Hamilton como Bottas. De hecho, Bottas, por lo que dicen que el contrato ya está apalabrado y es cuestión de que lo hagan oficial. El tema de Hamilton ya no sé ahí porque, bueno, ya hay más pasta en juego que en el contrato de Bottas y el galimatías aquí en el tema de piloto sigue siendo el tema de Vettel, ¿no? Si Racing Point sí, si Racing Point no y lo que provoque si es sí o no en torno a Checo Pérez y en fin, ese es un poco lo gordo, el salseo guay de la parrilla, ¿no? Porque quedaría Haas, que bueno, tampoco sabemos si Haas va a continuar en la Fórmula 1, que ese es otro asunto. Y el resto pues ya lo tenemos. Alfa Romeo confirmó ya. No, Alfa Romeo, ahora que lo dices, Alfa Romeo tampoco sabemos, seguimos sin saber si Kimi sí, si Kimi no, si Giovinazzi sí, si Giovinazzi no, pero en cuanto a salseo, pues no es lo mismo que
con Vettel que vaya a Aston Martin el próximo año y eso provoque que Checo Pérez a dónde se va a ir, porque yo imagino que Checo Pérez tiene las suficientes cartas bajo la manga para ir a un equipo. ¿Qué equipo va a ser? Pues puede Es que ser. el tema es ese, por ejemplo, ahora ya se ha cerrado la puerta de Williams. Bueno, pero Ya yo creo es eso, que o sea, las cosas ya están muy cerradas. O sea, quiero decir, ya pocas posibilidades hay. no, O se sí, va. sí. Realmente si Vettel acabara yendo a ese hueco, pues las opciones de Sergio Pérez pues sería, a ver, de sentido común dirías Haas, ¿no? Alfa Romeo, volver a Sauber, aunque ahora se llame Alfa Romeo. Incluso alguno ha llegado a decir que Sergio Pérez podía ser una opción para Red Bull en lugar de Albon, que la verdad yo hasta me lo creo, ¿no? Ya viendo todo lo que ha pasado en los últimos meses, que Vettel acabe en Aston Martin, Sergio Pérez acabe en Red Bull, Albon acabe en Alfa Tauri y Kvyat, imagino que sería Kvyat, le dieran otra vez la patada y acabara el tío fuera de la parrilla. La verdad, ver a Sergio Pérez en un Red Bull, pues no me desagradaría A la mí idea. nada. A No me mí nada. desagradaría O la sea, idea, ¿no? la verdad es que no se me había pasado por la cabeza esa posibilidad. Y, ostras, ojalá. Porque además, me da que Verstappen no es como otros pilotos que se negarían a tener un segundo que realmente le pueda hacer cosquillas. Entendámonos. Quizás hasta veo que esa política sería más propia de Red Bull que del propio Verstappen. A Verstappen, en mi opinión, le da igual a quien le pongan al lado. No como Hamilton, que seguro que pondría reparos, ¿no? a tener determinados compañeros de equipo. Lo que decimos muchas veces, ¿no? Decimos que Russell se vaya a Mercedes. ¡Uy! Hamilton seguro está muy contento con Bottas. Pues ese tipo de comentario, bueno, todo esto es especular, obviamente, porque Sí. es de lo que va, o sea, es de lo que hacemos nosotros aquí. Pero quiero decir que Verstappen me da que no es ese tipo Sí, ahora de mismo piloto, con lo cual tiene tener tanta ahí... confianza en él mismo que le da igual que le plantes al que sea, que él dirá, me lo como con patatas, ¿no? Y viendo lo que ha pasado con Albon este fin de semana, que a mí me empieza un poco a recordar la película con Gasly del año pasado, porque, bueno, ahora comentaremos más adelante lo que ha pasado en el Gran Premio, clasificación y tal con Albon, pero eh, bueno, pues ya lo comentamos con el Gran Premio de Estiria y tal, que hay una distancia con respecto a Verstappen, a ver, que en algún momento es hasta insultante, ¿no? Que te metan tanta distancia, ¿no? Y evidentemente en el equipo pues están diciendo, bueno, pues no lo está haciendo tan mal, le estamos dando, entre comillas, un monoplaza problemático y estás sacando ciertos resultados. Bueno, pues con Gasly, antes de darle la patada, estaban diciendo que iba a continuar la temporada y a los 3 días pues le dieron la patada y lo bajaron a todos los en aquel momento, que De le hecho, vino hasta bien. Gasly en este Gran Premio, al menos en clasificación, dio Claro, esa es otra. un Después puñetazo en la hablaremos, mesa diciendo aquí estoy yo y mira dónde está Albon. ¿no? Uh-huh. Después hablaremos cuando llegue el tema de la clasificación, pero ahí el tema, ya lo hablamos, que el tema, ese segundo asiento en Red Bull al lado de Verstappen es, por un lado, te da cartas a poder luchar con la parte alta de la parrilla, pero otra parte dices, sí, al lado tengo a Verstappen. A ver, a mí no me desagrada la idea de ver a Checo a tal, pero viendo que de vez en cuando está teniendo problemas para superar a Lance Stroll, no me quiero imaginar teniendo a Verstappen al lado. Me temo lo peor, pero bueno, vamos a ver en qué queda el tema de Vettel al final, ¿no? Y en cuanto a Williams, pues al menos algo continuista, ¿no? Porque sí, Russell ha estado en los últimos años, pero al lado de Russell, que si Kubica sí, que si Kubica no,
el otro, patatín, patapún, y ahora pues parece que con Latifi siguen los dos. Bueno, Williams sin lugar a dudas ha dado un salto hacia adelante este año, pues que sigan los dos pilotos un año más, pues para continuar ese proyecto, y como los coches del próximo año van a ser un calco casi de lo que estamos viendo, pues bien, ¿no? En ese sentido. Que también a su vez es un poco para los que temían con una muerte de Williams, pues viendo que están anunciando pilotos para el próximo año, pues a su vez es también una confirmación pseudo oficial, por llamarlo de alguna manera, que Williams no va a seguir en la parrilla. Que igual con otro nombre, pues no lo sabemos, ¿no? Pero que digamos que va a haber plaza, esa plaza se va a ocupar el próximo año. Desde luego, en este tipo de cosas, este año nos está dejando muchas dudas y el año que viene nos dejará también algunas. Con lo cual, bueno, iremos avanzando, iremos hablando de ellas según pues vayan saltando las noticias. Y otra de las cosas que teníamos pendiente, bueno, el acuerdo de la Concordia, que estaba preparado para firma, que estaba ya, digamos, hablado, y solo faltaba, pues eso, que los equipos lo aceptasen. Uno de los equipos que siempre suele dar más la lata con el tema de aceptar, de perder un poco su posición dominante que tiene de forma histórica, es el equipo Ferrari. Y bueno, parece ser que han dado el visto bueno, que están ya preparados. Lo decía Binotto en unas declaraciones, y que estaban pues ya pendientes para poner sobre el papel, firmar todo lo que se ha ido hablando en los últimos meses y los cambios que iba a haber pues para afrontar tema del COVID, tema de este próximo año, los cambios, etcétera, etcétera. Y que sobre todo esto siempre se traduce en los últimos años siempre en la misma parte común, que es menos pasta para la Fórmula 1, menos presupuesto, y hacer algo mucho más sostenible y mucho más limitado en cuanto a lo que pueden gastar los equipos, que a Ferrari pues es la cosa que más daño le puede hacer, ¿no? Con un presupuesto importante que tiene el equipo Ferrari, todas estas limitaciones la verdad es que le afectan de una forma importante a la hora de desarrollar coches. Antes tenían la pista justo al otro lado de la fábrica, ahí se hacían test, ahí se hacía de todo, y es algo bueno, pues que han ido perdiendo poco a poco, y que siempre es un poco noticia el ver qué pasa con los pactos de la Concordia con el equipo italiano. Yo ahí, en cuanto al pacto este que tienen que firmar cada equipo con el promotor del deporte, me pregunto si van a seguir con la política de confidencialidad característica de la era Ecclestone, o se van a mostrar más transparentes a la hora de contarnos, aunque sea líneas un poco gruesas, de los acuerdos que se firman con cada equipo. Ferrari y McLaren pues ya están diciendo que están listos para firmarlo, pero de la misma manera que conocemos que hay un límite presupuestario, pues a mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo se va a repartir los beneficios que obtiene la Fórmula 1 cada año con respecto a cada escudería, porque vale, el límite presupuestario tiene su afectación, pero cómo se reparte los beneficios también tiene su afectación, ¿no? Y ahora mismo pues sabemos cómo se reparten tal, pues porque este ha hablado, el otro ha hablado, y juntando este con el otro pues nos hacemos cierta idea, pero ver el papel pues nunca lo hemos visto, ¿no? Y al menos eso, ya el detalle, pues imagino que habrá cláusulas ahí confidenciales y todo esto, pues vale, venga, trago, pero al menos cómo se reparte todo el pote de ingresos que recibe la Fórmula 1, pues me gustaría saber, pues mira, pues hay esto que va para todos, según rendimiento, esto va para el que gana y esto va para el último, y hay extras o no hay extras, Ferrari sigue teniendo derecho a veto, sí o no, todo este asunto de cosas. Por ejemplo, me gustaría saberlo. Esa es un poco mi duda, si la Fórmula 1 va a ser, en esta nueva era que ya no está Ecclestone, si se va a mostrar más transparente,
o nos vamos mañana pasado, cuando sea, nos vamos a enterar, Ferrari ha firmado, chimpum, ya está. McLaren ha firmado, vale, chimpum. Mercedes ha firmado, vale, ya está. Y nos vamos a quedar con, vale, fantástico, han firmado, pero no sabemos ni cuánto duración del contrato, ni cómo se va a repartir el dinero, ni nada. Un poco, al menos, saber algo. Ya digo, un poco lo grueso. Tampoco estoy pidiendo el detalle. Sí, por lo menos que sea un poco transparente y veamos un poco qué es lo que hay detrás y sobre todo, bueno, ahí yo entiendo que también es complicado porque ves un poco de qué palo va cada uno de los equipos, ¿no? Aunque, por ejemplo, de Ferrari lo tenemos bastante claro en qué sentido van, en no reducir, ellos quieren gastar, ellos se dedican a esto y que, bueno, oye, lo que quieren es seguir trabajando como trabajaban hace muchos años y que tan buen resultado les dio. Pero bueno, me imagino que podemos más o menos hacernos una idea de por dónde van, pero teniendo realmente pues estos datos sí que vamos a saber, o podríamos saber exactamente, bueno, que se juegan y digamos que sea un poco más abierta, ¿no?, la Fórmula 1 al aficionado y saber qué es lo que hay por detrás. Por ejemplo, en el mundo del fútbol los presupuestos están más claros, los límites de salarios están mucho más publicados y toda la historia, y bueno, pues aquí pues es un poquito más oscuro el tema de la Fórmula 1 y siempre tenemos este tipo de dudas. Por cierto, un Ferrari que antes de empezar el podcast estaba leyendo un par de apuntes. Uno de ellos es que ya se ha movido el árbol de Ferrari, viendo el rendimiento de estas primeras carreras, y están haciendo cambios en su estructura técnica. De hecho, han creado un nuevo departamento que le han llamado Departamento de Rendimiento, el cual está liderado por Enrico Cardile, y en ese departamento va a estar involucrado Rory Byrne, que es uno de los totum de Ferrari, que bueno, pues que sobre todo en la época Schumacher-Ferrari pues firmaba esos coches que dominaron durante esos años, ¿no? Y Ferrari parece que cada vez que tiene problemas bastante gruesos pues recurre a Rory Byrne para salir del atolladero. Y esta semana incluso Montechémolo, el antiguo presidente de Ferrari, ha dicho que bueno, Ferrari ya debería plantearse ya tirar esta temporada e incluso la siguiente. Bueno, que la cosa no pinta desde luego muy bien para Ferrari, es evidente, y bueno, pues lo primero que se hace cuando las cosas no pintan bien es mover un poco el árbol de gente, y seguido de eso es que cae la cabeza de Binotto, o sea, del team principal. Es un poco los pasos a seguir en todos estos mecanismos de la Fórmula 1 y Ferrari en concreto. Por cierto, un Binotto que ya por fin ha salido a decir que sí, que confirma que Ferrari ha perdido potencia. Lo ha intentado darle la vuelta diciendo que es mediante todas las directivas técnicas que salieron el año pasado, día sí, día también, pues sí, han perdido potencia, pero también han perdido potencia el resto de motoristas, y bueno, yo creo que es evidente que el resto de motoristas no han perdido potencia, sino al revés, han ganado potencia. Tanto Honda como Renault como Mercedes han ganado potencia. Aunque sea un mísero caballo, han ganado potencia. Y Ferrari no, ha perdido potencia, vamos, a puñados ha perdido potencia. Y bueno, es que hablas, Emma, tu expresión de que se ha movido el árbol, yo es que creo que está temblando el árbol. O sea, las raíces están jodidas. O sea, este año en Ferrari las raíces están muy mal, con lo cual ya empezamos a ver este tipo de comentarios de los mandamases del equipo, que tampoco hace falta que salgan a decirlo. O sea, los aficionados aquí lo estamos viendo. O sea, no es un rendimiento aceptable el que está teniendo Ferrari en estas dos últimas carreras, lo que les está pasando.
están teniendo problemas, falta de ritmo, están mezclándose con equipos con los que no tendrían que estar peleando. Y desde luego el cambio de reglamento del 2020 al 2021 iba a ser muy importante, iba a ser muy revolucionario en cuanto a todo lo que se tenía que hacer y todo lo distinto que iban a ser los coches. Y el hecho de parar innovación del 2020 al 2021, retrasar la entrada de la normativa del 2021 al 2022, todas estas cosas no están jugando a su favor. O sea, estamos hablando de que cada punto no ganado en un campeonato es dinero perdido, dinero que podría recuperar el equipo y que no lo está recuperando. Y sobre todo credibilidad, más. Y esperanzas y todo eso. Realmente ha tenido muy mala suerte en lo del COVID. Pero, o sea, que justo ha pero sido lo de la el año credibilidad, pasado, Juan... Ya, pero es que tú date cuenta que si el año pasado, cuando hablábamos de todo esto, ya casi... O sea, yo hubo veces que hasta me olvidaba de que la siguiente temporada, es decir, la del 2020, aún íbamos a seguir con las mismas reglas, porque estábamos hablando tanto del 2021 que llegó un momento en que ya casi, o sea, no sé si os pasaba, ¿no? Y entonces resulta que ese 2021 es otro año más, con lo cual los equipos ya, ¿qué es lo que hacen? Si ya antes estaban mirando para el 2021, pues ahora, es decir, van a ser 2 años más de tener un coche malo, de qué hacer, y encima, como la baza que tenían es la de hacer trampas, les han pillado con la trampa y entonces se les ha ido al garete Claro. Es que, Juan, la solución que tenían. El pues rendimiento entonces, que está mostrando es que les está empujando a decir, señores, sí, el año pasado hicimos trampas, porque no se pierde un rendimiento de un año hacia otro si no hay... Es que el propio rendimiento mostrado del monoplaza en estas carreras, pues es que sí, señores, hicimos trampas, porque no hay otra explicación, porque las directivas técnicas, si fastidian a Ferrari, deberían haber fastidiado a Honda, Renault y Mercedes. O sea, le hicieron la pregunta a Verstappen, oye, ¿has perdido potencia? ¿Y qué crees que ha dicho? No, de perder nada, hemos aumentado potencia. Y Toto Wolff también le han preguntado sobre estas declaraciones de Binotto, ha dicho que, bueno, han sido, creo que ha llegado a decir gilipolleces o así, de que justamente viendo el rendimiento de Ferrari, esto les ha empujado a la propia Mercedes a ir más allá en términos de rendimiento de su unidad de potencia, que igual no es ganar caballos, sino mantener los caballos que tienes más tiempo. Eso ya a la larga te va a dar rendimiento, ¿no? No, la cosa tampoco... No, estoy igual elucubrando un poco aquí, pero no se trata de buscar 20 caballos más, sino mantener los que tienes durante más tiempo. Igual algún motorista lo ha planteado así. Y Ferrari ha empujado a Mercedes en este caso a esos niveles. Imagino que Renault pues también habrá ganado potencia, aunque sea, como decía antes, un mísero caballo, y Honda evidentemente no se ha quedado quieta. De hecho, ha sido de los pocos que ha podido trabajar en la unidad de potencia ya lo hemos comentado, por la movida esta, la cláusula que hay en la FIA de que si tu país de origen tiene una legislación sobre las vacaciones que no sé qué, patatín patapum, pues podrías trabajar, y cosa que afectó a Honda, y por eso pudieron estrenar ya en Austria una evolución de la unidad de potencia. Bueno, Ferrari, pues yo creo que es evidente, la FIA, por, no sé, aún seguimos hablando del tema del acuerdo confidencial de esta, hasta llegamos a hacer bromas, pero la FIA, por lo que sea, pues prefirió llegar a un acuerdo en ese sentido antes de pues montarse un tinglao judicial con Ferrari, que podríamos estar aquí, vamos, años decidiendo si Ferrari ha hecho trampas o no de forma oficiosa, y ahí prefirió llegar al acuerdo, pero es evidente que Ferrari ha perdido rendimiento con su unidad de potencia, y eso juntado a todo lo que ha pasado fruto de la pandemia, que Ferrari, pues quieras o no quieras,
el epicentro de todo esto cuando implosiona en Europa pues está al lado de Maranello, pues les ha afectado de lleno, más si cabe a ellos que a otros equipos, y si ya de por sí perdían potencia, pues imagínate que si encima no pueden desarrollar la unidad de potencia, pues todos estos planes de desarrollar unidades de potencia, a ellos se les han venido, que también es otras de las cosas que decía Binotto, que todas estas cosas de evoluciones de unidades de potencia, ellos no los han podido hacer por todo el tema de la pandemia, y son cosas que ya están planteando evoluciones para el próximo año, porque no las han podido llevar a cabo durante todo este tiempo de confinamiento. Porque además, Emma, bueno, recordemos, Italia nos llevaba una ventaja a España, yo creo que de una semana en cuanto a todo el tema del cierre, del confinamiento, de todas las medidas, digámoslo así, duras. Una semana o dos, nosotros fuimos pues la primera quincena, casi cuando estábamos ya a principios de temporada. Y yo creo que más o menos todos los fabricantes suelen tener bases pues en Reino Unido o en Centro Europa. Ahí tuvieron semanas de ventaja sobre ese cierre que sí que hubo en Italia. Entonces ahí sí que ya se veían un poco afectados antes de que todo esto afectara, digamos, a la Fórmula 1 en general. Con lo cual, bueno, que no es excusa. O sea, Ferrari se dedica a hacer dos tipos de motores. Los de los coches de competición legales para vender en calle y la de los coches de competición que compiten. O sea, no tiene otro negocio y se dedica única y exclusivamente a coches de alto rendimiento. O sea, no lo puedes comparar con ninguno de los motoristas que hay en la Fórmula 1. Honda se dedica a hacer coches de calle, Mercedes se dedica a hacer coches de calle. Aquí Ferrari es el único que se dedica a hacer motores de muy alto rendimiento, porque no tiene un motor light en ninguno de los coches que vende. O sea, el coche más barato que tiene supera pues a cualquiera de los, bueno, el 50, el 60, el 70, el 80% de los coches que tiene la competencia como motorista, ¿no? Mercedes al final hace coches de todo tipo, pero Ferrari no. Ferrari hace coches deportivos, punto. No hay más. O sea que los que más podrían estar centrados en un tipo muy determinado de trabajo son los que están teniendo más problemas, la verdad. Claro, eso es que estamos hablando de Ferrari. Cualquier otro equipo pues traga y ya está, pero Ferrari ya sabemos lo que se le exige y claro, Ferrari ahora mismo es quinto en el Mundial de Constructores. Es que ahora mismo el coche da para eso, para ser quinto en el Mundial de Constructores y casi que te puedes dar con un canto en los dientes. Y Ferrari en los últimos 20 años la peor posición en el Mundial de Constructores ha sido un cuarto que fue en 2009 y 2014, si no recuerdo mal. Estar en estas posiciones en el Mundial de Constructores 2 años seguidos, pues, a ver, esto, drama se queda corto. No, o sea, y lo peor de todo es que el próximo año tenemos una Fórmula 1 congelada que van a tener un par de tokens, ¿no? Que el tema de tokens, por lo que he leído, son 2 tokens, ¿no? O sea, 2 momentos en los que puedes actualizar el coche para el próximo año. Que imagino que muchas escuderías pues van a estar a principios de temporada y otro pues durante la temporada. Por lo que he leído en cuanto a tokens. El problema, Emma, el problema es que vamos a tener la misma Fórmula 1 de este año, a saber un poco cómo va a ser el tema competitivo en cuanto al calendario, la posible afectación de rebrotes y todo esto, que aún no lo tenemos claro para este año, como para hacer cábalas para el año que viene, ¿no? Pero nos presentamos en una situación con un equipo que es que además es un equipo que lo dicen así, ¿no? Que históricamente, que tiene un poder en la Fórmula 1, sobre todo basado en que llevan en la Fórmula 1 desde siempre. Es un poder no ganado por puntos o por campeonatos en sí, sino por presencia, por haber estado ahí. Y que la verdad es que, bueno, hombre, va en una situación en la cual yo creo que la paciencia de los aficionados de Ferrari va a decir basta en no mucho tiempo, yo diría.
Yo creo que ya estamos acercándonos a la racha más... Estamos próximos a acercándonos a la racha más grande entre años de Ferrari siendo campeón del mundo, al menos de constructores, ¿no? Ya nos estamos aproximando a ese periplo en el desierto que pasaron desde mediados de los 80 hasta que llegó Schumacher, pues ya nos empezamos a acercar a esa distancia de años, ¿no? Porque el último título fue en 2008 y fue 2008, ¿no? En el Mundial de Constructores, y ya desde el 2008 mira que no han llovido años ya. Y claro, este año no lo van a ganar, el próximo año tampoco lo van a ganar. Suma 2 años más, o sea, es que son muchos años sin ganar. A ver si salen. La paciencia del aficionado Claro. se va yendo. Y todo esto, ¿Sabéis lo peor? Para mí, Dime. que empieza a aburrir. A mí ya la situación de Ferrari me aburre. No sé si o sea, entendámonos, me da pereza comentarla. No es esa noticia que de un equipo que esté bien o mal es Ferrari, coño, es que es Ferrari. Pues el cual es que me da pereza y yo creo que eso es lo peor. Sí, bueno, hemos tenido de todo en estos años, ¿no? Hemos empezado el podcast hace prácticamente 11, 12 años. Hemos visto pues pasar a Fernando Alonso por allí, hemos visto a veces la falta de toma de decisiones o tomar unas decisiones que nosotros no veíamos lógicas. ¿Qué demonios hizo Massa durante tanto tiempo en Ferrari, por ejemplo? O alguno de los team principal que veías que el equipo no iba, que había problemas y que, a ver, o sea, si tienes unas exigencias como Ferrari hacia la Fórmula 1 por decir, oye, yo llevo aquí toda la vida, exijo que se haga así, exijo que se haga así, yo tengo derecho a veto y yo lo ejerzo. Cuando pues, internamente no tienen esa autoexigencia, ¿no? O sea, los resultados son malos, vamos a cambiar algo ya. ¿Qué problema tenemos? Que solo tenemos un piloto. O sea, durante los años de Ferrari con Felipe y con Massa, Fernando tiraba del carro de una forma que Massa no estaba a la altura. Massa, lo que hacía falta en aquel momento era un segundo piloto que tirase del carro también. Que sumase puntos. Pero Dani, yo, o sea, en todos esos años, o sea, a mí Ferrari me interesaba. Probablemente el año que viene, como está Carlos allí, pues vuelva a tal. De hecho, ahora mismo, joder, la situación en cuanto a pilotos, concho, da para divertirse con Ferrari, ¿no? Con un Leclerc en alza, aunque esta carrera, en fin, con un Vettel a la baja, pero yo es que a lo que me refiero es en decir, es Binotto sí, Binotto no, si lo solucionamos de esta manera, lo solucionamos de otra forma. A mí eso es lo que me da pereza. No sé si me explico. Y como hay como un desinterés, o sea, me voy a quedar pues eso, a ver en lo que hace Leclerc, a ver si Vettel vuelve a trompear cuando no debe, este tipo de cosas, pero en lo que es encontrarle solución o todo eso, es que ya, ¿para qué? O sea, si es que... Es que además las soluciones no las vas a ver en el próximo Gran Premio. Tampoco, justo. O sea, justo. si Ni dijeras, siquiera en el año que viene. Claro, es que si dijeras, vale, han movido a este tío de este departamento, viene Raribar y vale, dentro del próximo Gran Premio tal, pues ya vas a ver cambios. Pues no, sabemos que esto cambias hoy para ver esos cambios en X temporadas, ¿no? Pero claro, es Ferrari. Ferrari en esto pues no computa, ¿no? O sea, tienes que ganar todos los años. Pero es que no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos. O sea, yo no estoy exigiendo a Ferrari más de lo que se exigen ellos. O sea, sí, claro, lo que debería estar exigiéndose, ¿no? Claro, o sea que... Bueno, en fin. Carlos va a estar el próximo año. Ahí espero que ya el próximo año pues todo esta acumulación de cosas que no han podido poner en funcionamiento para este año, sumado a estos cambios, pues le favorezcan a él, ¿no? Va a entrar con ganas. Eso también es positivo, porque también el equipo ahora mismo estamos viendo a un Vettel que está pensando más fuera que dentro, ¿no? Leclerc sí sabe que va a seguir, pero no es lo mismo
a Leclerc y Carlos, que van a estar enchufadísimos, que a un Vettel que está buscándose la vida si continúa o no continúa, en dónde continúa y tal, ¿no? Leclerc va a seguir madurando porque necesita madurar aún y bueno, pues no, la dinámica del equipo que puede insuflar un piloto, pues hay que tenerla también en consideración, ¿no? Carlos ahí, pues imagino que va a empujar al equipo hacia... Espero, ¿no? Que la fuerza que influja a él, que sople él hacia el equipo, pues lo salga a empujar hacia adelante, pero la pinta pues no es muy positiva, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, Ferrari está peleando por pasar a las Q3 y después peleándose con la gente por meterse en posiciones de puntos y ya está. O sea, el año pasado estaba por peleándose con Mercedes, Red Bull por los podios, era el grupo, formaban estos el grupo de los 6 magníficos que ocupaban sin condiciones normales los 6 primeros puestos, eso ya sabías que eran seguros para esta gente y ahora pues no están peleando por meterse en puntos, en fin, y todo esto coincide con que este año, aparte del 70 aniversario de la Fórmula 1, Ferrari hace su carrera número 1000, que la va a hacer en el Gran Premio de Mugello, y además el que se puede dar la circunstancia de que este año tengamos 3 pruebas en suelo italiano, porque a las ya confirmadas de Mugello y Monza, pues ahora no es aún oficial, pero igual es oficial mañana. Estamos grabando hoy esto miércoles, pues igual mañana jueves se hace oficial de que la Fórmula 1 añada un gran premio en Alemania, en Nürburgring, otro en Portugal, en Portimao, y otra cita en Imola. O sea, ya sería la repera que Italia pasa a tener 3 grandes premios en suelo italiano y Ferrari a su carrera número 1000 y todo coincidiendo con un rendimiento pues no a las alturas de circunstancia, menuda celebración que puede ser aquello. Emma, en cuanto a lo que comentas, por ir un poco evolucionando y ya aprovechando, Imola sabemos que tiene de nuevo la certificación de circuito para Fórmula 1 desde junio de este año. Aquí pues supongo que los circuitos que se veían con posibilidades de acoger un gran premio, pues han lanzado a renovar estas certificaciones y hacer las obras pertinentes. Nürburgring, obviamente, ya lo tenía, no hace mucho que se corría allí. Portimao, ¿sabes cómo está el tema? Sí, Pues solo rumor. Estos los tienen que tener la máxima certificación, porque bueno, y si no, no hay problema, ¿eh? O sea, va un fulano allí y le da el sello, ¿eh? O sea, no creo que haya problemas en ese sentido, ¿eh? De dar el sello tal, pero sí, yo creo que Imola creo que lo renovó hace relativamente poco y sí, Imola hablaban de junio. Sí, Imola hablaban de junio, se renovó esa certificación. Y el resto, Algarve y tal, pues son circuitos modernos y... O sea, el Algarve sí, el otro de Nürburgring, que hace 7 años que no corremos ahí, pues lo deben de, en concreto Nürburgring de tener. Aunque yo me hubiera esperado de ser Alemania que lo hicieran en Hockenheim, pero bueno. Parece que han elegido Nürburgring para celebrar esa cita. Ya digo que esto no es oficial aún, pero tiene pinta de, por el medio donde lo saco, que debe estar al caer de que se confirmen este grupo de citas. Uh-huh. Bueno, y si os parece, nos metemos ya en lo que ha sido este Gran Premio de Hungría que hemos tenido el fin de semana y empezamos por la parte de siempre, ¿no? Con los libres y clasificación. No sé si algo que destacar, Emma, de los libres o ya nos metemos directamente en clasificación. No, la verdad es que en estos libres no ha habido mucho que contar. Un fin de semana, eso sí, que siempre ha amenazado la lluvia. De hecho, en la clasificación amenazaba y después en carrera pues ya no amenazó. O
sino que ya acabó lloviendo, pero durante el transcurso de la carrera sí que amenazó de vez en cuando. Y por empezar por la Q1, pues se quedaron los que se suelen quedar en la Q1, ¿no? Los dos Alfa Romeo en este caso ocuparon las últimas plazas, que ya no, bueno, no es mucha sorpresa. También se quedó Grosjean, el Alfa Tauri de Kvyat y Magnussen. En Q2 se quedaron Latifi, Ocon, Albon, que fue el varapalo de la clasificación en Hungría, Russell y Ricardo. Aquí el punto a señalar es que los dos Williams consiguieron colarse en Q2, cosa que no pasaba, yo creo, desde tiempos que nadie recuerda. Raro ver a los dos Williams colándose en la Q2. Desde luego habla de su paso hacia adelante. No sé si su paso hacia adelante de ellos mismos o también el hecho de que otros equipos como Alfa Romeo y Haas pues han dado un paso hacia atrás. Igual es la combinación de ambos, ¿no? Pero en todo caso, al menos en este Gran Premio, es un poco decepcionante el rendimiento en carrera comparado con el rendimiento a una vuelta. Desde luego un sobresaliente teniendo en cuenta a lo que nos estaban acostumbrando con respecto a eso, con respecto a la clasificación, pero después en carrera pues volvieron a mostrar las... de los Williams, dices. Sí, de los Williams, las debilidades de siempre. De hecho acabaron últimos. Sí, doblado. Latifi acabó doblado unas cuantas veces. Con lo cual, no sé si es lo típico, ¿no? De que hay coches que solo sirven para una de las dos modalidades y en este caso, pues no sé, Williams a mí me había esperanzado, ¿no? O sea, cuando los ves tan arriba dices tú, ostras, anda que imagínate, ¿no? Que, pues eso, o sea, que de son hecho, capaces Russell... de dar ese zarpazo y meterse ahí de hecho... y hundir, pues eso, a los Haas y a los Alfa Romeo, pero ya ves que al final en carrera, pues... Sí, al final ocuparon las plazas. Bueno, que claro, después hablaremos de la historia de Haas. De hecho, Russell, si no recuerdo mal, en Estiria también se metió en Q2 y por el tema de las penalizaciones creo que llegó a ocupar la 10ª posición, una cosa así. O sea que, bueno, y esto ya creo que ya lo hemos visto, que en la búsqueda de mejorar el coche a veces lo mejoras en términos de clasificación y lo que importa que es la carrera, pues no lo mejoras. O sea, no tiene no hay un equilibrio ahí entre clasificación y carrera, que sería lo deseable, ¿no? Y en la Q3, pues pasaron el resto de pilotos. Gasly, que consiguió meter el Alfa Tauri en la Q3, un Gasly que empezó el Gran Premio con problemas en su unidad de potencia, consiguió pasar a la Q3, pero su carrera acabaría con problemas. O sea, empezó el Gran Premio con unidad de potencia y pese a la clasificación que hizo, acabó el Gran Premio también teniendo unidad de potencia. Ese Alfa Tauri y junto con la unidad de potencia de Honda no le permitieron a Gasly rendir, ¿no? Lo dejaron en la estacada a lo largo de todo el fin de semana porque no pudo hacer ningún kilómetro en los primeros entrenamientos libres, ¿no? Y eso juntado a que los segundos fueron pasados, llovió, pues que apenas rodaron mucho los pilotos, pues menudo fin de semana para Gasly. Después de, pues eso, colarse en la Q3 y viendo que, por ejemplo, Albon con el Red Bull, pues se quedaba con cara de tonto viendo que no podía pasar a la Q3. Carlos fue noveno y Norris octavo, que aquí sí que se ha visto desde luego una bajada de McLaren con respecto a lo que pudimos ver en Austria, ¿no? Aquí ya no estuvieron tan estelares como en Austria y se dejó notar ya desde la clasificación. Lo mismo un poco que Red Bull. Es cierto que después hablaremos de la carrera de Verstappen, pero en clasificación ver a Verstappen séptimo pues no es lo habitual, ¿no? Y sobre todo porque se vio superado por los dos Ferrari.
Vettel fue quinto y Leclerc sexto, que parece que han dado un salto hacia adelante Ferrari, parece, pero claro, es que ves las diferencias con el resto y el salto hacia adelante es un poco, no en cuanto a tiempo, diría yo, tiempo con respecto al primero, sino es que han ajustado ahí un par de cosas que le han permitido, pues, en este Gran Premio de Hungría, colarse en la Q3 y a partir de ahí, pues, quinto y sexto, que tampoco es que sea el no va más, pero veniendo de donde venían en Austria y Estiria, pues ya parece que dieron un salto hacia adelante, pero viendo las diferencias con respecto a los tiempos que marcaron en la Q3 Hamilton y Bottas, pues ahí la diferencia es abismal. Y eso sumado a que tanto tercero como cuarto lo ocuparon los Mercedes Rosas, Stroll fue tercero y Pérez cuarto. Aquí ahora sí que ya no había excusas de los Racing Point, que si ni mojados y el otro, esto no ha funcionado. Aquí ya salían desde las posiciones que están diciendo que su coche les permite lograr. Y después primero Hamilton y otra pole más y segundo Bottas, rebajando el récord del circuito. Y bueno, la diferencia entre Hamilton y Stroll, que es tercero, pues creo que fueron 9 décimas, una cosa así, o sea, una auténtica animalada. Yo creo que es insultante, ¿no? Esa diferencia de 9 décimas. Y bueno, es que no, tampoco llegamos, yo creo que lo leí por ahí, que Mercedes no lograba una diferencia tal en clasificación desde que empezó la era híbrida. O sea, y es preocupante esto, ¿no? Porque desde que empezó la era híbrida, poco a poco los rivales fueron compactándose un poquito, pero si ahora Mercedes ha dado otro estirón, ostras. Y sabiendo lo de la congelación, es que aquí nos podemos quedar que yo creo que somos conscientes de que este campeonato es Hamilton, salvo que, no sé, mañana se encuentra 2 gatos negros seguidos y Bottas, ¿no? Porque no hay otra opción, ¿no? Podríamos, hoy que no está José, podríamos, por cierto, un saludo José, que sabemos que has tenido un día complicado, pero podríamos coger el trocito ese, ¿no? de José del año pasado, decir, yo creo que ya está ganado el campeonato por Mercedes y ponerlo aquí porque probablemente sea lo que está pensando ahora mismo ya también. De hecho yo diría de Mercedes, yo si fuera Mercedes diría que debería estar decepcionada Mercedes, porque viendo el rendimiento del coche, lo normal es que hubieran hecho 3 tripletes consecutivos y sin embargo pues no lo han podido lograr. Únicamente han conseguido el doblete en Estiria y tanto en Austria como aquí en Hungría sí han ganado, perfecto, pero no han conseguido el doblete, se les han colado pilotos. Y eso, a pesar de... Y si me apuras, teniendo en cuenta que el primero de ellos bien pudieron haber perdido incluso la primera plaza. Cierto. Y sin embargo, tú vas a ver el Mundial de Constructores y la diferencia entre Mercedes y el siguiente es que es ya de otro planeta. Es como si Mercedes fuera Fórmula 1 y el siguiente estuviéramos hablando de Fórmula 2. O sea, ya es... Y eso que no consiguieron 3 tripletes. O sea que estamos hablando de diferencias preocupantes. Y ya digo, aquí en concreto en Hungría llegaron a cuotas que no veíamos desde que empezó la era híbrida. Sí, desde luego el paseo hasta ahora está siendo bastante aplastante. En cuanto a la carrera, bueno, una carrera que como decía Emma al principio, bueno, pues estamos aquí teniendo temas de agua y que la verdad es que, bueno, pues no ha sido una carrera mojado, pero sí que ha empezado con la pista bastante
bastante húmeda, no vamos a decir mojada, vamos a decir húmeda, algunas zonas más mojadas, sí, pero en general ha habido pilotos pues que se han incluso atrevido a salir ya directamente en seco, pero la salida, básicamente todos los coches han querido ser un poquito más conservadores y salían todavía con el intermedio. Con esto salía, por ejemplo, teníamos a Valtteri Bottas que en un primer momento se saltaba el semáforo, lo que pasa es que se quedaba parado, con lo cual ahí pues han argumentado un poco. Dani, espera. Sí. Que antes de que se apagaran los semáforos pasó una cosa gorda. Que vale, que la pista estaba húmeda y tal, y toda la estrategia de neumáticos evidentemente no servía para nada y tenían que empezar todos con neumáticos de mojado, y en las vueltas previas de instalación antes de situarse en parrilla, Verstappen en su vuelta, a ver, yo tengo que decir que estaba viendo MotoGP. Acaba la carrera, cambio de canal y me encuentro a Verstappen yéndose largo y comiéndose las barreras. Y digo, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué clase de realidad alternativa me acabo de Pues también fue movidito, ¿no? La carrera de MotoGP. Sí, yo no la vi, pero... también tuvo lo suyo. Y digo, esto no puede ser, ¿verdad? Acabo de ver a Verstappen en la vuelta de instalación irse largo y rompiendo, destrozando evidentemente el alerón delantero y poniendo la rueda delantera izquierda mirando para Cuenca. Sí, lo estoy viendo. A partir de ahí, que creo que debían faltar como 5 minutos o una cosa así para que se empiece la carrera, los mecánicos, que evidentemente se ganaron el sueldo sobradamente, y también se dio la circunstancia de que el daño provocado en ese eje no fue lo suficientemente grave, eso todo junto posibilitó que los mecánicos le solucionaran la papeleta y que Verstappen pudiera salir en la posición que salía originariamente, sin salir de boxes, ni ya solo el hecho de arrancar la carrera ya era una ganancia en aquel momento, ¿no? Y les fue de muy poco, creo que 20 y pico segundos antes de ya tener que de tener que retirar el coche y meterlo en boxes porque no cumplir con el tema de reglamento. O sea que todo esto para ver un poco cómo acabó después Verstappen la carrera. O sea, saliendo séptimo, encontrándose con el tema de la con perdón, de la cagada, de la vuelta de instalación, todo esto. Es importante señalarlo, yo creo, el tema este. Sí, y también justo antes de la salida real, en la vuelta ¿cómo se dice? Antes era la vuelta de calentamiento. La vuelta de formación. De formación. En la vuelta de formación, tanto Magnussen como Grosjean deciden de repente que entran a boxes a cambiar los neumáticos y ponerlos de seco. Lo que al final acarreó una sanción e incluso pérdida de puntos para Magnussen. Sí, porque aparte de Magnussen, el cachondo es que salía además con extremos, con neumáticos extremos en vez de los neumáticos medios, o sea que era el único. Sí. Ahí yo me pregunto, no sé si yo es que soy demasiado listo o qué, pero viendo las circunstancias de carrera, es evidente que los equipos estaban barajando que durante la carrera iba a llover, ¿no? Porque lo vimos a lo largo de la carrera en 10 minutos va a llover, en 15, bueno, lo típico de una carrera de Fórmula 1 que te dicen que en 10 minutos va a llover y al final no cae una mísera gota. Y vale, los equipos esperan lluvia, pero en aquel momento, yo si soy de un equipo de Fórmula 1, le digo a los pilotos, oye, mira, durante la vuelta de formación, todo esto antes de empezar la carrera, durante la vuelta de formación, ahora te sales con neumáticos intermedios. Si durante la vuelta de formación te ves como para meter secos, entra, nosotros vamos a estar preparados y te vamos a cambiar los neumáticos a los de seco. Ya en previsión, no durante la marcha como pasó con Haas, que eso, como dice Juan, les conllevó sanción porque en la vuelta de formación está terminantemente prohibido casi que hablarle el ingeniero que le hable al piloto, ¿no? De hecho, en el caso de Haas le hablan y le dicen entra a boxes, ya es cuando se produce la infracción. Y también he visto la transcripción a Kvyat, que Kvyat durante la vuelta le dijo al ingeniero, oye, que esto está seco. ¿Y qué crees que le dijo el ingeniero?
nada. Absolutamente nada. Para que no haya posibilidad de sanción ninguna, prefieren ni hablarle a los pilotos, ¿no? Pero me resulta curioso que yo entiendo que Mercedes, Racing Point, bueno, los que entraron en Q3, pues que están en los 10 primeros, no entren, pero de 10º hacia atrás, oye, no, yo creo que no perdían absolutamente nada por, mira, si te ves con capacidad, entra y todo lo que saquemos es ganancia. O sea, por ejemplo, ¿os imagináis que le dicen a Albon, oye, entra si ves tal? Ostras, la carrera para Albon, ya no digo ganarla, pero al menos plantearle alguna dificultad a Mercedes, pues se lo hubiera planteado, porque mira lo que pasó con Haas, que automáticamente, de estar defenestrados totalmente de cara a la carrera, han conseguido puntuar debido a todo esto. Es que lo que no es muy lógico es que no se puedan dar este tipo de órdenes, bajo mi punto de vista. Porque una cosa es no decirle, oye, tío, pues coloca yo qué sé, la circunstancia X del motor tal, y otra cosa es decir, tío, salimos, o sea, quiero decir, eso es algo que va más allá, es estrategia de carrera, ¿no? Es como, no sé, para mí es distinto eso que... Sí, pero al margen de eso que... No sé hasta qué punto puede ayudar o no ayudar a la hora de salir, ¿no? Pero me resultó extraño que previendo eso, por ejemplo, los Alfa Romeo, Raikkonen y tal, oye, mira, si te ves con entra, o sea, es que los Alfa Romeo, o sea, no perdían absolutamente nada, entras y sí, después claro, pero era una decisión que tenían que tomar, directamente los pilotos, claro, por claro, eso, decirle, porque no mira, se le pueden decir. si te ves para meter seco, pero yo que sé, igual el piloto también dice, hostia, si me meto ahora es que igual no tiene ni preparados los neumáticos para cambiarlos. Claro, por eso digo de tenerlo previsto antes. Yo digo que tenerlo esto, o sea, preavisando al piloto de, mira, tú decides, entra, nosotros vamos a estar listos para tal. Hablándolo con el piloto, evidentemente, no, métete en el último segundo, que de todas formas un equipo de Fórmula 1 se puede organizar rápidamente y aparte en ese momento las cámaras están apuntando a ese momento. O sea, luego también habría otro problema, y es que ¿cuál de los dos pilotos lo hace? Porque igual no les da tiempo a también, poder... igual tienes Quiero que decir, son circunstancias que yo veo lógicas que haya cierta comunicación. Pero al menos un piloto, igual también es inteligente que uno se la juegue y otro no, vale. Pero al menos que uno se lo juegue. O sea, los dos Alfa Romeos se murieron del asco ahí. Porque claro, es que se comieron... no rascaron bola. Y mira los Haas, que la previsión era que no iban a rascar bola y de repente te encuentras a un Magnussen que peleando con los Ferrari, ¿no? Y colándose ahí en plaza. Y Grosjean también, desde buena parte de la carrera estuvo ahí delante. Y Grosjean hasta que tuvo el encontronazo, según él, con Albon, que le dejó tocado el alerón delantero. Pero imagínate que esto hubiera pasado con eso, con un Albon, con un Renault, ¿sabes? Con alguien con aspiraciones a un poquito más. Pues que no tenían nada que perder, yo creo, a estas circunstancias, ¿no? No se están jugando ni el Mundial de pilotos, ni de constructores, ni es la tercera carrera del año, o sea, que después te puede salir mal, vale, pero no sé, si no haces algo diferente, pues evidentemente vas a seguir estando en la cola del pelotón. Claro, que es la típica circunstancia donde hay mucho que ganar y muy poco que perder. Y todo Venga, esto Dani, antes de sigue empezar, con la carrera. Todo esto antes de que se apagaran los semáforos. Sí. La verdad es que, bueno, es una circunstancia que a mí no me pilló todavía viendo la carrera como Emma, que justo conectó en ese momento y ahí me lo perdí un poco. Como decíamos, bueno, se apaga el semáforo, miramos para los puestos de delante, como siempre, y Bottas justo antes de que se apague el semáforo sí que hace una salida un pelín de salida en falso, debe avanzar como unos 10-20 centímetros, el coche se le para y ahí, bueno, pues pierde posiciones justo después cuando se pone el semáforo en verde, con lo cual se ha saltado un poco la salida, pero al final ha perdido más de lo que podría haber ganado. Ahí, pues digamos que los comisarios han tomado un poco esa decisión.
Quien salía perfecto era Hamilton, mantenía posición, por detrás salía bien Vettel y Leclerc, por ejemplo. Verstappen, que había cometido ese fallo y había tenido que arreglar todo el coche, se ponía tercero. También pues una salida bastante limpia. Quedamos con Hamilton, mantenía primera posición, como decía. Stroll se ponía en segunda, Max Verstappen tercero. Luego detrás venían los dos Ferrari, cuarto y quinto. Sexto Bottas, y luego por detrás pues Sergio Pérez, Carlos Sainz, Dani Ricciardo, y que bueno, pues venían por ahí pues en esas primeras vueltas. Quizá las primeras vueltas, lo más importante, la presión que le estaba empezando ya a meter Max Verstappen a Stroll para intentar pues ganar esa segunda posición. Veíamos ya como la tercera vuelta ya teníamos los primeros cambios de neumático. Los primeros eran Leclerc y Valtteri Bottas, de los de cabeza, y ya se apuntaba pues eso, que aunque habíamos salido con la pista húmeda, era una humedad que no iba a aguantar mucho, que se iba a secar esa pista y que lo importante era irse a neumáticos de seco. Una vuelta más tarde, después de ese primer giro del Ferrari y del Mercedes, entraban sus dos compañeros de equipo, Hamilton y Vettel, entraban también los Racing Point, y a partir de ahí pues prácticamente todos los equipos hacían ese cambio a neumáticos de seco. Quien tenía problemas era Sebastian Vettel, que bueno, hacía un pit stop bastante lento, había tráfico, y con eso en la salida, pues aparte de perder tiempo, perdía posiciones con Leclerc, con Bottas y con Pérez. El último quizá de los más importantes era Max Verstappen para hacer el cambio de neumáticos. Había estado liderando la carrera y digamos que después de ese último cambio, estiró un poquito más. Si empezamos a ver todo esto a la vuelta 3, Max estiró hasta la vuelta 6. Teníamos que finalmente Hamilton recuperaba primera posición. Segundo, sí que era Max Verstappen, había ganado esa posición a Stroll. Se mantenía Stroll pues ahí en el podio, pero bueno, con la presión de Leclerc por detrás, de Valtteri Bottas, de Sergio Pérez y de Vettel, que era quizá el que más había perdido en este primer baile de neumáticos, aunque posteriormente recuperaba al poco la posición con Sergio Pérez. Teníamos pues a los Mercedes al Mercedes de Hamilton tirando en primera posición para abrir hueco con Verstappen, para buscar una posición cómoda para el resto de la carrera. Bottas, intentando recuperar posiciones, adelantaba a Leclerc sin mucho problema, se ponía en esa cuarta posición más o menos detrás de Stroll, y a partir de ahí, bueno, pues ya teníamos el hueco abierto con Hamilton a Max, teníamos algún problema, algún error que cometía Vettel, que hacía que Albon, que venía recuperando desde atrás, consiguiera ponerse por delante. Y luego pues nos poníamos en un trío bastante interesante durante unas cuantas vueltas, en las cuales pues los dos Ferrari tenían intercalado a Albon y que nos daba bastante juego por ahí. Quizá Leclerc, hablábamos de él al principio y decíamos, bueno, la carrera de los Ferrari de Leclerc pues ha estado un poco oscurecida. Veíamos que uno de los problemas que tenía era el desgaste de sus neumáticos blandos. Los ha ido desgastando de una forma distinta al resto de pilotos que iban con los medios, con lo cual se ha visto relegado a posiciones que no deberían ser para los Ferrari, y que, bueno, pues una estrategia que no ha salido bien, se ha ido yendo poco a poco hacia la parte trasera de la carrera. Teníamos lucha entre Dani Ricciardo y Carlos, teníamos a los Haas todavía bien colocados, quinta y sexta posición, pues con una aparente sorpresa, teníamos la carrera, digamos, un poco marcada por eso, por Hamilton tirando en primera posición, abriendo hueco, con Verstappen intentando abrir, y a partir de la vuelta 30 volvíamos a abrir la ventana del cambio de neumáticos, con Vettel montando las duras. Veíamos también pues eso, que Leclerc también se metía poco después para hacer el cambio,
Y pasado ese Ecuador de la carrera, Bottas realizaba la segunda parada, se metía con unas ruedas medias y desde luego pues aquí veíamos un poco la estrategia del equipo Mercedes, ya no con Hamilton, que seguía lo suyo, que iba ya con una ventaja brutal con Verstappen, casi prácticamente le sacaba un pit stop a Verstappen, casi eran 20 segundos los que tenía, y que la idea pues parecía ser que Bottas pues fuera a apretar para pasar a Verstappen y recuperar una segunda posición, hacer un doblete y darle pues más puntos todavía al equipo de los que ya iba a sumar con la posición del podio. A partir de esta parte, pues lo más interesante se veía entre la caza de Valtteri Verstappen, iba poco a poco, iba metiéndole pues esa superioridad de coche, la veíamos poco a poco ir ganándole los metros y los segundos al Red Bull. Cuando faltaban 25 vueltas más o menos, se colocaba a 2 segundos Valtteri Bottas. Y bueno, la verdad es que cuando veíamos o pensábamos que ya iban a aparecer los ataques y que Bottas iba a comer de alguna manera a Verstappen, pues el problema era que los neumáticos medios de Bottas no iban a durar más. Ya había ganado todo el tiempo que podía ganar y no veían posibilidad en ese ataque y deciden cambiar los neumáticos, ¿no? La idea es, cambiamos ahora, vamos a volver a utilizar pues toda la potencia del motor para alcanzar de nuevo a Verstappen y adelantarlo. Y la verdad es que aquí pues nos da un poco de dudas, ¿no? De si sería posible que Bottas volviese a recuperar todo ese tiempo y que consiguiese además adelantar a Verstappen, que era la parte más importante, ¿no? Porque alcanzar ya lo ha alcanzado una vez. El tema es ver si luego lo puedes adelantar. Mientras teníamos esta duda, para los intereses españoles teníamos a Carlos Sainz intentando entrar en los puntos, tenía Leclerc por delante. La verdad es que hemos visto una lucha apasionante entre dos pilotos que el año que viene serán compañeros de equipo, con dos coches que en teoría no deberían estar al mismo nivel. Y bueno, en esta carrera sí que los hemos tenido, con lo cual pues hemos podido disfrutar. Al final Carlos Sainz imponía a Charles Leclerc y ganaba esa 10ª posición que ya le daba pues un punto si conseguía finalizar ahí. Luego, la parte que nos interesaba en cuanto al podio, ya teníamos hacia el final de la carrera a Verstappen perdiendo segundos con Valtteri Bottas, estaban prácticamente pegados a falta de unas 6 vueltas. Veíamos que Mercedes seguía apretando con Valtteri Bottas para cazar a Verstappen, que a partir de ahí pues nos íbamos poco a poco juntando más estos dos pilotos y que mientras por delante Hamilton no tenía ningún tipo de problemas en mantener a raya a mucha distancia a Verstappen, con lo cual Hamilton incluso se permitía entrar a cambiar neumáticos para intentar ir a la vuelta rápida, cosa que finalmente conseguía. Y que pues en las últimas vueltas Verstappen sí que conseguía controlar a Valtteri Bottas, que entraba pegado a él y que casi ha tenido ahí pues ese doblete de Mercedes, ¿no? La verdad es que la estrategia ha sido arriesgada. En las dos ocasiones que han intentado cazar a Verstappen con el cambio de neumáticos lo han conseguido, pero Bottas no ha sido capaz de dar lo último y adelantar a Verstappen, que se ha defendido magistralmente. Con esto teníamos pues eso, Hamilton en primera posición, segundo Verstappen, tercero Bottas, y luego ya por detrás teníamos a Stroll en cuarta, Albon en quinta después de haber remontado, sexto era Vettel, séptimo era Sergio Pérez, octavo Ricciardo, noveno Magnussen con el primero de los Haas, y en 10ª posición entraba Carlos Sainz. Luego por detrás teníamos a Leclerc, a Kvyat, Norris, Ocon, Grosjean, Kimi Räikkönen, Giovinazzi, Russell, Latifi que entraba con 5 vueltas perdidas, y Gasly, que había tenido que abandonar. Y después Carlos, que entró 10º, pero debido a la sanción que comentábamos antes por ayudar tanto a Magnussen como a Grosjean en la vuelta de formación, pues les pusieron 10 segundos y tanto Magnussen como Grosjean perdieron una posición debido a esos 10 segundos, con lo cual Carlos pasaba a ocupar la 9ª posición y Magnussen 10º.
yo aquí un poco lo que comentaba antes, ¿no? O sea, Verstappen, después de lo que pasó antes de empezar la carrera y tal, salía séptimo y acaba segundo. O sea, el tío es muy bueno y yo lo querría tener en mi equipo, de tener un equipo, sin lugar a dudas. El tío es muy bueno. Evidentemente, si me quito la parte esta que tiene de matón de playa, pues me lo quedo sin lugar a dudas, porque pilotando, pues porque tampoco es que el Red Bull esté ahora mismo también sobrado y el tío es muy bueno, ¿no? Ha conseguido colarse entre los Mercedes, un Mercedes que Hamilton estaba doblando hasta la quinta posición y porque entró al final para hacer la vuelta rápida. Entró al final para hacer la vuelta rápida, que ahí vete tú a saber si en ciertos aspectos se jugó a la victoria, porque le sale mal el pit stop, una tuerca no entra y te quedas con cara de tonto, ¿no? Pero bueno, se arriesgó, asumió el riesgo Mercedes y él para intentar la vuelta rápida, que consiguió, y de ahí que no haya doblado hasta Albon, que finalizó quinto, pero se quedó a un pelo de doblar también a Albon. O sea, un coche que es capaz de doblar prácticamente a toda la parrilla, que no consiguiera un doblete, pues ahí hay... O sea, Mercedes sí está contenta, evidentemente, 3 victorias, el Mundial de Constructores están que se salen. Hamilton y Bottas van primero y segundo en el Mundial de Pilotos. Ahora Hamilton ya es líder, todo lo que quieras, pero yo si fuera Mercedes me estaría escociendo el tema este de que Verstappen pues se me haya colado, ¿no? También provocado evidentemente porque Bottas en la salida, pues la salida es mala, que ya normalmente los que salen por esa parte, en la parte par, pues en Hungría suelen salir mal, pero es que lo de Bottas ya es que perdió ahí no sé cuántas posiciones perdió Bottas, eso sin hablar de la salida de Bottas, que otra vez más se le apareció la santa de turno con el tema del sensor de la Fórmula 1 de las salidas, Yo entiendo que fue precisamente por eso, ¿eh? De la entiendo que la salida fue tan mala en parte pero bueno, porque tenía que andarse al oro. El final que... Lo que no debía haber evitado la sanción, bajo mi punto de vista. No, o sea que aquí la Fórmula 1 tanto tiempo hasta la milésima, no sé qué, y esto en el atletismo lo tienen, el procedimiento está muy claro y tal, no hay tutía, y en cambio en la Fórmula 1 hay tolerancias y no sé qué historias, y en cambio en atletismo, que también van a la milésima, que no se están jugando, ahí no hay tolerancias, ahí son la leche. En el atletismo deben tener un sistema de cronometraje que es del espacio exterior, y en cambio en la Fórmula 1 hay tolerancias. No, realmente en el atletismo, bueno, lo ponía el artículo, ¿no? Entiendo que es al que estás haciendo referencia y que compartieron en Telegram. Ya no es simplemente que te muevas antes de, o sea, que te saltes, ¿no? Sino que el tiempo de reacción, es decir, como se apague o como suene el disparo, ¿no? Que marca la salida, y tardes menos del tiempo que ellos marcan, de un tiempo que está especificado, entonces te dan la salida claro, como nula. Es decir, podría salir... Claro, un humano no puede reaccionar más rápido que creo que son 0,2 décimas o una cosa así. Y si reaccionas antes de 0,2 décimas es que ha salido antes. Sí, pero yo qué sé, podrías plantear de, bueno, pues es que yo psicológicamente soy tan bueno que miro la cara del tío que está disparando y sé cuándo le va a dar y entonces me anticipo. ¿Entiendes? Quiero decir, que podrías decir, o gente que no tiene nada que hacer y entonces dice, pues yo me la juego y si suena la flauta, pues a lo mejor soy capaz de conseguir un puesto que no conseguiría si salgo de normal, ¿no? Pues que entraría... Pues no, es que eso está prohibido. Es que hasta eso. El decir, me la juego. El se me la juego está prohibido. No puedes. No, claro, pero bueno, la Fórmula 1 es aquí tolerancias y todo este asunto, y con el tema de las salidas, pues no sé, se tienen que juntar no sé qué factores más allá para que te sancionen por saltarse la salida. Pero en el caso de Bottas es que el tío es un as, porque hace unos años también en Austria se libró.
Ahora aquí también celebró, que al final le acabó perjudicando, ¿no? Porque en la paradiña esa que hace después de arrancar, como decía Juan, ahí se le colaron 6 pilotos, una cosa así. Evidentemente Bottas, si quiere luchar con el título con Hamilton, estas cosas, o sea, no las puede hacer. O sea, Bottas, si quiere ser campeón del mundo, tiene que rozar la perfección y no está rozando la perfección. Y claro, pues ya no es líder del mundial y ostras, es que Hamilton no perdona. En ese sentido no te va a perdonar una de estas. Y, y después por detrás diría, aparte de lo que ya comenté con el tema Haas, que me hubiera gustado que otros pilotos, sobre todo pensando en el 10º para atrás, se la jugaran como se la jugaron en Haas a la hora de entrar y que eso pues hubiera sido interesante. Sobre todo pienso en Albon, ¿no? Que el tío salía muy atrás y hubiera sido una carrera diferente con Albon jugándose la neumáticos secos de principio y después viendo que la pista no... O sea, que no llovía, una y otra vez no llovía, pues ahí Albon, pues al menos le hubiera planteado alguna que otra dificultad a Mercedes. ¿Que hubiera ganado Mercedes seguro? Pues seguramente, pero no es lo mismo ganar como ganó Hamilton sacando el brazo por la ventanilla, ¿no? Por decir, como aquel que dice que currándoselo un poquito, ¿no? Porque como decía antes, es que Hamilton se jugó, entre comillas, se jugó la carrera buscando la vuelta rápida. O sea que es que Verstappen entró a 8 segundos, ¿sabes? Que tiene un mal pit stop Hamilton, el mecánico está cruzado o Hamilton, yo qué sé, le pasa cualquier... Porque meterte en pit stop, o sea, meterte en boxes es aumentar el riesgo, ¿no? Y decidieron jugárselo y van tan sobrados que hasta se permiten esas florituras, ¿no? Y después por detrás, pues la verdad, destacar a Stroll, porque a ver, tiene coche, pues una vez que tiene el coche el tío, pues al menos fue tercero en clasificación, a lo máximo que pueda aspirar él a día de hoy. Y después en carrera, pues un cuarto puesto no está nada mal. Sobre todo viendo a Sergio Pérez, que cayó a la 7ª posición. O sea, son este tipo de cosas que dices, yo creo evidentemente que Sergio Pérez es muchísimo mejor piloto que Stroll. Pero claro, después ves este tipo de cosas y dices, a ver, como, o sea, que Stroll tampoco es manco el tío, pero considero a Pérez superior a Stroll. Y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿No? O sea, a Pérez que salía cuarto en la parrilla, que vale, salía por la parte mala de la parrilla de Hungría, pero joder, se le han colado Vettel, se le coló Albon que salía en las profundidades, y el coche manco no es. O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Que otra vez, por cierto, Renault ha vuelto a protestar por el tema de Racing Point. Vamos a ver cuándo se acaba de resolver el tema de Renault y tal, porque ahora mismo las clasificaciones de los dos Racing Point, tanto Stroll como Pérez, al igual que pasó en Estiria, están en provisional estos resultados de estos pilotos. Emma, casi por alusiones. Para mí, Stroll es un manco. Y que, o sea, igual ya es también demasiada manía personal, ¿no? Es la excepción que confirma la regla. Justo, o sea, algo así, ¿no? El podio que hizo en Canadá, por las circunstancias aquellas tan extrañísimas que lo llevaron al podio. Azerbaiyán fue aquello. No sé, ni dónde fuera, es igual. Carreras como esta, obviamente, en buen parte, yo creo que esto es más, por lo que sea, hoy el checo no tenía el día, sino por supuestísimo que hubiera quedado por delante de Stroll, y para mí sigue siendo un manco, aunque esta carrera le haya salido bien. Pero aún así, para Racing Point son oportunidades que se van perdiendo, dejando ahí, sí. Y claro, al final en la cuenta de resultados al acabar la temporada dices, tenemos un coche que de momento está investigado, pero a día de hoy no los han descalificado ni nada, e igual no los llegan a descalificar, y ahora mismo en el Mundial de Constructores son... ¿Qué son? Sí, es cierto que han avanzado, ahora mismo son cuartos, que bueno, no está mal, pero podían estar perfectamente siendo segundos. Perfectamente, porque el segundo ahora es Red Bull con 55 y Racing Point tiene 40.
ya digo, Red Bull no está sobrado. O sea, porque Red Bull, Verstappen no tiene las armas suficientes a día de hoy para de tú a tú luchar en las victorias a Hamilton. Y Red Bull, pues ahora mismo va segundo en el mundial, y Racing Point, con ese pipinaco que tienen, que Racing Point, tanto Stroll como Stroll en concreto, con respecto al tiempo que marcó en Hungría del año pasado, mejoró casi 3 segundos, que es una auténtica animalada. O sea, es que eso no se consigue copiando el coche con fotografías y tal, que eso volver a entrar el tema del copia y pega y tal, pero eso no se consigue copiando el coche, porque copiar en Fórmula 1 eso es un estándar, ¿no? Pero, ostras, de un año a otro mejorar casi 3 segundos, es que tanto Stroll como Pérez, sus tiempos son mejores que el tiempo que logró Hamilton en el Mercedes más rápido en la clasificación del año pasado en Hungría. Es que incluso han mejorado los tiempos del Mercedes del año pasado, por milésimas, lo que sea, pero los han mejorado. Ostras, eso no se consigue haciendo el coche en base a una cantidad ingente de fotografías, etcétera, etcétera. Y evidentemente hay algo más. Y si no, los ingenieros de Racing Point son los mejores del planeta, ¿no? Y equipos como Ferrari deberían comprar Racing Point, sin más puras, para salir del atolladero. O sea que... Y estas carreras que no... Pues que se escapan unos puntos preciosos, evidentemente, ¿no? Que después, claro, pues vas a echar de menos en según qué circunstancias. O no, porque a mí una de las cosas, no sé si os acordáis en el episodio pasado, preguntaba, ¿y cuándo saldrá, no, la resolución? Porque yo me imaginaba que esta semana claramente probablemente ya les hubiesen prohibido, ¿no? Si realmente fallan, dicen que es algo ilegal lo que tiene el Racing Point. Y a mí lo que me extraña es que lo hayan dejado para tan adelante. Lo comentamos, no sé si fue en el grupo de Telegram o en el interno nuestro durante esta semana. Que yo no Sí. acabo de entender cómo... O sea, ¿qué pasa? ¿Que dentro de 2 carreras les van a quitar todos los puntos y de repente van a estar a 0? O a lo mejor, claro, como han pasado ya tantas carreras, les va a dar cosita quitarles los puntos y entonces lo sancionarán de otra manera. A mí es algo, o sea, es algo que me parece muy... Es decir, es la típica situación que considero tan importante como para que hubiera sido casi de urgencia. Una resolución que, Claro, en mi opinión, deberían haber tomado de urgencia, porque es que está influyendo en el resto. Y lo mismo que es igual, o sea, a ver si me entiendes, si están haciendo algo ilegal, coño, que no es lo mismo ganarte los puestos en la carrera que a posteriori porque sancionan a otro coche. Pueden incluso influir, o sea, te pueden adelantar, yo qué sé. Es decir, de alguna manera se está adulterando la competición. Entonces, sí. es la típica historia que deberían, o sea, pero por procedimiento de urgencia. Sí, pero Y bueno, que lo hayan retrasado a mí me parece alucinante. en O sea, es que es Estiria, algo que por no... lo que dijeron, le dieron 3 semanas de plazo máximo a Racing Point para argumentar. Que ellos creen que no van a agotar 3 esas semanas. 3 Claro. semanas, pero es lo que tú dices. O sea, ahora mismo es que están 2 clasificaciones, tanto de Estiria como esta, en provisional por este asunto. Que eso no quieras, pues eso influye a la hora de de luchar puntos ahí por los pelos, jugarse, pues no nos estamos jugando podios, ¿no? Pero perfectamente los Racing Point aquí en Hungría, alguno de ellos hubiera podido subirse al podio y después, claro, no, porque claro, si los dan como culpables, yo creo que no cabe otra posibilidad que los descalifiquen de las carreras, en caso de que los den culpables. No, porque es que estamos hablando de que no, es que esto, si los dan culpables es por una infracción de la propiedad intelectual, ¿no? Y yo creo que es suficientemente grave como para descalificar los equipos. O sea, descalificar
a los Racing Point en estas carreras. Que después Racing Point sigue utilizando aquí, ellos si hubieran querido utilizar otras piezas y han decidido utilizar las mismas. O sea que en ese sentido Racing Point no tiene ningún problema. Ellos, sin lugar a dudas... Si no, avisados están. Es decir, si después les quitan los puntos, no vengáis llorando por las esquinas. Claro, es decir, lo que quería decir. También una postura que también sería lógica por parte de Racing Point, es decir, bueno, vamos a dejar de usar esta pieza, no vaya a ser el demonio. Claro, ahora mismo ellos están confiados de que les van a dar la razón. Y claro. Si no les dan la razón. Es que el propio Racing Point debería ser el primer interesado en que se fallase ya. En que se... En fin, son cosas que tiene la Fórmula 1 y que yo... O sea, es que hay cosas que no le encuentras puñetera lógica. Y esta para mí es una de esas. Que evidentemente en Gran Bretaña, aparte con esta semana que tenemos sin carreras, pues que ahí se tiene que... Al menos la primera declaración tal, que después, según vaya la declaración, seguramente Renault o Racing Point, según salga culpable o no, vayan a apelar, pues tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, porque igual tienen caso tanto uno como otro para poder apelar y nos podríamos alargar en el procedimiento, pero al menos, ¿sabes? Ya habría una sentencia, por llamarla de alguna manera, en el asunto y ya... Y al menos entiendo que la apelación, vale, podrás apelar, pero ya la pieza ya no la puedes poner. Claro, si es culpable, sí, claro. Si los declaran culpable en ese momento, imagino que, claro, la primera punto de la sentencia es esta pieza, ya, señores, ya buscaros la vida para traer otra. Que claro, esto, a ver, es lo que se suele decir. Cuanto más tiempo pase, menos probable veo que los declaren culpables, ¿no? Porque, ostras, es que está todo en esto en el alambre y que esa es otra, que aquí la FIA, ostras, que digamos que no te puedes fiar. Tanto te pueden decir que sí como que te pueden decir que no, ¿sabes? O sea, no hay... Por ejemplo, el tema de Ricardo con Stroll de Estiria, Stroll no le cayó sanción, pues Ricardo se quedó con la copla y evidentemente pidió explicaciones aquí en Hungría y según dijo Ricardo, resulta que los comisarios le dijeron que si, o la gente, el director de carrera Masio o el que sea de la FIA, él salió con la conclusión de que si lo hubieran juzgado en ese momento en Hungría, hubieran penalizado a Stroll y te quedas con cara de, a ver, es que esto no tiene sentido correr. ¿Qué me estás contando? Que hace 7 días a este tío no lo penalizas y ahora si tuvieras que volver a juzgar el asunto lo penalizas. Es que, claro, es que así, es que es jugar en un mundo, no sé cómo calificarlo, es que no hay jurisprudencia por ninguna parte, no te puedes, o sea, es que te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Desde luego este tío se toma su tiempo, para tomar las decisiones. Y si luego encima cree que se equivoca. Sí, o sea, es que es tremendo, ¿no? O sea, a ver, yo creo que lo de Ricardo con Stroll, yo creo que es muy claro, ¿no? Es lo suficientemente claro como para clavarle la sanción a Stroll, vamos. Y es que encima después te reconozcan que no, si lo hubiéramos visto ahora otra vez, es que encima no sé, es que te quita un poco la esperanza de que hay alguien ahí haciendo de árbitro que realmente lo hace de verdad, ¿no? Y claro, no te puedes fiar después de, bueno, pues, tiene pinta de que a Racing Point lo vayan a dar como culpable, pues no, pero y sí, es que claro, ahora tampoco, y sí, tiene pinta de que no, pero y sí, ¿no? Ahora mismo no podrías dar nada por hecho porque claro, están cambiando sus criterios de evaluación cualquiera que sean, pues según asalto de mata, pues claro, pasa lo que pasa después. Y después en la carrera de Hungría también comentar el tema de McLaren que comentaba antes cuando hablaba de la clasificación, que aquí no
evidentemente no han destacado como en Austria, han pasado por dificultades. Y después, sumado al tema este problema de boxes, que evidentemente cuando entran todos al mismo tiempo se produce un trenecito, y si tú eres parte del trenecito en boxes, pues te quedas con cara de tonto viendo esperar para salir de boxes, ¿no? Para no provocar un safe release, pues te quedas con cara de tonto, ¿no? Y eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Vettel y también a Carlos, ¿no? Que tuvo que esperar ahí para salir porque, claro, si salía hubiera hecho un safe release y tuvo que ceder el paso, ¿no? A que pasaran todos. Y ahí perdió varias opciones de ir más arriba en la carrera. Aunque, bueno, el rendimiento de McLaren aquí en general, pues no, tampoco fue muy destacable. Norris salió mal y después tampoco tuvo esas últimas vueltas que tuvo en Austria. Y después Carlos, es cierto que sí, supera a Leclerc, que si hace 6 meses te dicen que, bueno, Carlos está luchando con Leclerc y lo ha superado, y te dicen, y hubieras dicho, bueno, ¿lo ha superado qué es? ¿Para plaza de podio? No, es que ahora Carlos y Leclerc estaban luchando para ser décimos. Es un poco el contexto actual, al menos en esta carrera. Y Leclerc, pues aquí en este fin de semana, Vettel estuvo en esta carrera, al menos este Gran Premio, por encima de él, ¿no? Que también a Leclerc, claro, no le ayudó que le metieran el neumático más blando, que fue de los pocos que eligió el blando después de los intermedios, ¿no? Y claro, el neumático blando no le salió bien, se fue a pique, ya ahí provocó un tren de la leche y ahí se acabaron cualquier opción que pudiera tener de subir más hacia adelante, cosa que con Vettel pues no sucedió. Le metieron el neumático adecuado y claro, pues fue hacia adelante. Desde luego, la carrera ha tenido pues ese dominio de Mercedes desde mi punto de vista, que yo creo que ya nos va a acompañar el resto de la temporada. Yo creo que ya han afinado, ya han recuperado el punto y no lo vamos a perder. Creo que nos deja un poco la sensación de que Verstappen va a ser el que esté ahí un poco dando la guerra y que el resto de equipos están muy perdidos. O sea, lo que se ha visto de Hamilton adelantando prácticamente a toda la parrilla, salvo a 5 pilotos más o a 4 pilotos más, desde luego nos da una muestra del poderío de Mercedes, de la diferencia abismal que hay con el resto de los equipos, y que bueno, va a ser otro paseo que esperemos que además no se repita en el 2021, que era cuando esperábamos esa nueva normativa, y en el año en el que no la vamos a tener, y que además va a estar todo bastante congelado y bastante parado en cuanto al desarrollo de los coches ya actuales. Luego del resto, bueno, pues estamos viendo, por lo menos estamos con el entretenimiento de ver peleas entre bastantes pilotos. Hemos visto pues en esta el Charles Leclerc con Carlos Sainz, que el año que viene serán compañeros. Hemos visto como sí que ha habido lucha en alguna parte de los dos Ferrari con Albon. Bueno, pone algo de interés, pero desde luego estamos en una temporada extraña y que no va a darnos facilidades para ver algo que no sea una marcha triunfal de los Mercedes para lo que queda o lo que pueda quedar de temporada. En cuanto a las decisiones, pues estamos viendo pues incongruencias, estamos viendo decisiones más rápidas, más lentas. La verdad es que nada que no hayamos visto antes, y que con estas decisiones a veces que parecen arbitrarias o que según un poco por donde les venga el viento, pues también están un poco desvirtuando o no dándole la importancia que pueden tener, y que al aficionado la verdad es que al final pues lo saca un poco de la carrera o de ese tipo de cosas, y que desde luego pues no ayudan a la Fórmula 1 en cuanto al objetivo que, recordemos, desde hace muchos años con el tema de la entrada de Liberty y ya desde antes, era volver a recuperar esa lucha, esa rivalidad que había entre los equipos,
y sobre todo en las primeras posiciones, algo que recordaremos de siempre, pues las luchas de Fernando cuando ganaba en Renault, el primer año luchando con los McLaren, el segundo año luchando con Schumacher de tú a tú, por posiciones, por puntos, por un campeonato, y que desde luego algo que hace mucho tiempo que no vemos y que no estamos recuperando y no parece que vayamos a recuperar en breve. Con lo cual, bueno, estamos viendo por fin Fórmula 1 en 2020, pero desde luego nos estamos encontrando la Fórmula 1 de 2019, 2018 y todos esos años en los cuales, bueno, pues no veíamos una alternancia, y yo creo que llevamos 3 carreras, 2 podíamos haber tenido ahí un poco más de competición, pero en esta tercera Hamilton se ha paseado y ha demostrado pues que están completa y absolutamente a otro nivel. Miedo me da lo que podamos tener de aquí a 2022 cuando cambie la normativa. Bueno, pues por completar los adelantamientos chachis que ha tenido la carrera, a mí también me gustó mucho el de Leclerc a Norris. Y además peleado, tanto en el caso del adelantamiento de Sainz a Leclerc como el de Leclerc a Norris. Y además me gustó mucho, de hecho yo lo comentaba en Telegram, ¿no? Que Sainz estuvo bastantes vueltas ahí, dale que te pego para adelantarle, y yo decía, me da la sensación de que no va a ser capaz y le vendría muy bien el hecho o sea, digo que lo comenté en Telegram, en el grupo de Telegram, que durante la carrera. Y me alegré un montón de que al final fuese capaz de adelantarlo, porque es una forma de decir, ojo, cuidado, aquí estoy yo y tú llegaste a Ferrari no para ser segundo, y Sainz, al menos que su intención también sea esa, que llegue allí diciendo, ojo, cuidado, que en cuanto pueda voy a meter la zarpa y en mí vas a tener un compañero, pero también vas a tener un rival, ¿no? Con el respeto que se deben tener. Y por parte de Norris, pues también me encantó esa pelea, y que aquí a día de hoy entre estos jovenzuelos ninguno de ellos se arredra con respecto a otros. Y también, bueno, por completar también una cosilla, y también una cosa que estuvimos medio comentando en el grupo de Telegram durante la carrera, a mí me extrañó bastante la estrategia que siguió McLaren con Sainz, porque yo entiendo que lo que debería haber hecho en el segundo cambio de ruedas fue volver a poner medios en vez de poner los duros, porque bien perfectamente podría haber aguantado toda la carrera. De hecho, fue prácticamente la estrategia que siguió Ricciardo y le fue bastante bien. No sé si hubiese realmente cambiado en algo, porque después al final... Es que no tenía neumáticos. Al final no tenía nuevos. Es que comentábamos que igual sí. La única posibilidad era que pusiera un usado blando. Vale, bueno, Carlos en ese tenía caso... uno nuevo duro y uno nuevo medio, pero el medio ya venía de ponerlo, ¿no? Y claro. Bueno. Vale, es que durante la carrera decíamos que no, que todavía tenía uno nuevo, y entonces, pues sí, realmente... Sí, al final. Pero bueno, fíjate, sin embargo, la estrategia de Ricciardo fue curiosa, porque lo que hizo fue utilizar el usado en el primer stint, y de hecho bastantes más vueltas que el segundo, que ya puso el medio nuevo. Pero bueno, a fin de cuentas tampoco hubiese sido demasiada la diferencia, porque después con la sanción que tuvo Magnussen, pues ese posible puesto que hubiese recuperado hubiese... que al final dio lo mismo. De todas maneras, pues es la típica historia que en una carrera más o menos aburrida como fue esta, porque bajo mi punto de vista tenía ahí el aliciente, si llovería no llovería, pero bueno, cuando está si llueve no llueve y al final no llueve, pues es que, pues ya ves tú, ¿no? Son las cositas con las que te vas entreteniendo, pues eso, ¿no? La estrategia de los neumáticos que pueden tener y no. Y también con respecto a las sanciones, pues recomiendo mucho el artículo ese que compartió, la verdad, perdonadme que no recuerde quién fue, pero es muy esclarecedor con respecto a esta y a otras cuantas sanciones que se están tomando, y creo que la tesis que decía el artículo era que las que son, por así decir, impepinables de tomar, porque son muy claras, son las que... O sea, se actúa como al contrario, ¿no? Aquellas que generan dudas son las que se toman inmediatamente, y las que parece que no generan ninguna duda son las que les dan ahí vueltas, y sobre todo que es excesivo. Son muchísimas horas las que se están tardando en tomar determinadas decisiones,
y tampoco es normal tener que, después de tantas horas, que te cambien, ¿no? O sea, una cosa es, todos acabamos la carrera y seguimos un poco pendientes del podio, patatín, patatán, incluso algunos nos quedamos cuando tenemos oportunidad con digamos, la resaca de la carrera y estás pues también pues como una horita más, pero joder, que horas después te cambien los resultados, no sé, tener siempre esa sensación de inseguridad, de vete tú a saber cómo acaba esto al final, pues no es ni medio normal. Y bueno, al menos como está el campeonato ya tan decidido, pues da lo mismo, pero son cosas que imaginaos que realmente hubiese pelea por el primer puesto y estuviesen sucediendo estas cosas. Imagino que en ese caso ya tampoco las tardarían tanto en tomar este tipo de decisiones, pero vamos. Por lo demás, una carrera de inventario, o sea, venga, ya miremos hacia Gran Bretaña y olvidémonos de Hungría porque tampoco ha dado para más. Creo que prometía más de lo que al final sacamos, ¿no? No sé. ¿Cuál es vuestra opinión? No, yo quería comentar con respecto a estos adelantamientos, es que en general de estas 3 primeras carreras diría que hemos visto adelantamientos más genuinos y menos artificiosos, más allá de un simple DRS que hemos visto en los últimos años a partir de... Que eso es súper artificial, ¿eh? Sí, que hemos tenido a partir de que entró en marcha funcional el DRS. Por ejemplo, aquí en Austria, pues sí, esa zona donde vimos la pelea Norris, Leclerc y tal, pues es una zona que es una zona más propicia para el adelantamiento que la propia de DRS de Hungría, pero después en Austria pues vimos adelantamientos sí, zonas que finalizaba el DRS, pero no lo típico que enchufo el DRS y te meto un chorizo en la recta y adiós muy buena, sino cierta pelea y tal, ¿no? Y contrapelea, ¿no? Me acuerdo de la defensa de Verstappen a Bottas, ¿no? Que hemos visto defensas así en esta parte de Hungría, ¿no? Y cambiar la estrategia de si yo me voy por fuera y tú te defiendes, entonces yo a la siguiente soy el que me voy por... O sea, ese tipo de cosas entretenidas. Además, adelantamientos que hay que probar, no sale y hay que volver a intentarlo. Es decir, como dices tú, algo que no es simplemente meto el DRS y te adelanto en la recta y ¡zium! Sí, algo más trabajado, ¿no? El arte del adelantamiento, porque con el DRS es dar al botoncito y a la venga... tiramillas, ¿no? A ver, que al final el DRS estaba para solucionar un problema que ellos mismos se buscaron, ¿no? En fin, a ver si esto en 2022 pues esto aún mejora más de lo que estamos viendo, ¿no? Auspiciado, como decía Juan, por estos pilotos, ¿no? Verstappen, Leclerc, Norris y todos estos pilotos que se están metiendo. Me gusta, ¿no? Porque dentro de lo posible, pues no está habiendo, salvo hechos, entre comillas, aislados, pues se dejan espacios, se estrangulan y sí y tal, pero bueno, lo que es carreras, ¿no? Pero hay respeto, ¿no? Entre estos pilotos, ¿no? Que comentábamos antes. Bueno, y cerrando quizá un poco este tema, recordamos clasificaciones en cuanto a pilotos y constructores. Hamilton sale más reforzado todavía de esta carrera, líder con 63 puntos. Valtteri Bottas es segundo con 58, a partir de ella viene Verstappen con 33, Norris con 26, Albon con 22, los mismos que Sergio Pérez. Séptimo es Leclerc con 18, los mismos que Stroll. Noveno es Carlos Sainz con 15, décimo Sebastián Vettel con 9, Dani Ricciardo un décimo con 8, décimo segundo Gasly con 6, Esteban Ocon décimo tercero con 4, Giovinazzi décimo cuarto con 2 puntos, Daniel Kvyat décimo quinto con 1, los mismos que Kevin Magnussen, y a partir de ahí pues Kimi Räikkönen, Latifi, Grosjean y Russell, que todavía no han puntuado. En cuanto a equipos, 121 tiene Mercedes, 55 tiene Red Bull, 41 tiene McLaren, 40 tiene Racing Point, 27 tiene Ferrari,
Renault sexto con 12 puntos, Alfa Tauri séptimo con 7 puntos, Alfa Romeo octavo con 2 puntos, Haas noveno con 1 punto y Williams Mercedes, que todavía no ha puntuado, es décimo. Y a partir de aquí, bueno, pues como comentaba en el inicio, tenemos el primer parón durante el fin de semana de esta extraña temporada de 2020. Saltaremos ya en agosto a lo que es Gran Bretaña, con el Gran Premio de Gran Bretaña y el del 7º aniversario. A partir de ahí, el 15-16 tendremos Gran Premio de España, otra vez parón, y finalizaremos agosto en Bélgica, antes de ir después a Italia, y a partir de ahí pues ya tendríamos de nuevo Italia y de nuevo Rusia. Por ahora es lo que tenemos confirmado, es lo que tenemos en el calendario. Veremos los rebrotes y todos estos temas que están saliendo durante las últimas semanas y temas de gestión, pero bueno, es lo que nos depara esta temporada 2020 tan sumamente extraña y tan atípica. No sé si queréis añadir alguna cosa más o podemos ir ya cerrando este primer bloque, digamos así, europeo. Me indican mis compañeros que no. Pues nada, agradeceros como siempre que hayáis estado ahí escuchándonos. Como decimos, pues la semana que viene no hay carrera, pero habrá previo del Gran Premio de Gran Bretaña. Y os dejamos pues con una semanita sin Fórmula 1. Y nada, mis compañeros ahora os recuerdan las formas de contacto y las redes sociales. Yo os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es y que ahí podréis encontrar también estas fórmulas de contacto. Me despido, un saludo y hasta luego. Pues yo como siempre os recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y a ese grupo al que aludía Juan, que comentamos las carreras y tal, pues está en Telegram y podéis entrar en él en t.me/desdeboxes. Y nada más, ya nos escuchamos la próxima carrera. Y si nos queréis enviar un correo, que seguro que estáis deseando enviarnos correos electrónicos, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y yo antes de marchar, pedir disculpas porque he cometido, me he dado cuenta bastante tarde. Esto es un error de primero de podcasting, parece mentira el tiempo que llevo, pero es que he estado cambiando el micrófono de lado, vete tú a saberla de veces a lo largo de la grabación, así que probablemente me hayáis escuchado distinto cada vez que intervenía yo, porque lo tenía a distancia diferente. Venga, que la semana que viene de nuevo con vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Estoy que me caigo de sueño. Venga. Hasta mañana. Pues venga, chicos. Venga. Vamos hablando. Chao. Chao. Ya, chao.